Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de cálculo integral. Hoy veremos el tema de integrales definidas. ¿Qué es la integral? Bueno, para resolver esta pregunta hablaremos del llamado problema de las cuadraturas. Los antiguos matemáticos se habían hecho la pregunta de cómo podíamos calcular el área que se encontraba debajo de cualquier curva. Bueno, lo que hizo Arquímedes fue realizar rectángulos que subieran hasta la gráfica, que se quería hallar el área. Aquí nos podemos dar cuenta que al sumar el área de los rectángulos nos va a dar un área un poco más pequeña que la de que está abajo de la curva. Ya en este caso, lo que hizo Arquímedes fue dividir estos intervalos cada vez más pequeños. Ahora la suma de estos rectángulos será cada vez más cercana al área que está debajo de la curva. Entre más pequeño sea la base de los rectángulos, estaremos más cerca del valor del área debajo de la curva, y pues el límite de esa suma será entonces el área encerrada debajo de la curva. Fórmula. Si una función continua entre intervalo a y b y x1, x2, x y n valores que forman una n participación de intervalo de igual longitud, delta es igual a b menos a entre n, con imágenes en fx1, fx2, fxn respectivamente. Entonces, la integral definida de fx entre intervalo a y b se define como integral entre intervalo a y b con función f de x en límite cuando n va a más infinito, entre n con sigma entre el subíndice i igual a 1, f con x subíndice i en delta x. En este sentido, la integral definida como una función f de x se interpreta como el área que hay debajo de la función cuando ésta es continua y definida, y positiva en el intervalo a y b. Entonces tenemos que área es igual a la integral entre intervalo a y b con la función f de x. Propiedades de las integrales. Si f y g son funciones continuas y definidas positivas en la región a mayor a x mayor a b, entonces se cumplen cada una de las siguientes propiedades. Propiedad 1. La integral entre el intervalo a y b de la función f de x es igual a 0. También tenemos la representación en gráfica. Propiedad 2. La integral entre el intervalo de a y b de la función f de x es igual a menos la integral entre el intervalo a y b de la función f de x. La forma en que se resuelve es la integral entre el intervalo a y b f de x es igual a f por a menos f por b, igual a menos f por b menos f por a. Esto es igual a menos la integral del intervalo f de x. Y al lado está la representación en gráfica. Propiedad 3. En la gráfica podemos ver que la integral de a hasta b multiplicando la función f de x por el diferencial de x es igual a la integral de a hasta c de la función f de x multiplicada por su diferencial de x más la integral de a hasta b de f de x por el diferencial de x. Propiedad 4. Si f de x es menor a 0 en el intervalo cerrado de a menos b, entonces en la primera gráfica nos muestra que a es igual a la integral de a hasta b multiplicando la función f de x por el diferencial de x, mientras que en la segunda gráfica nos muestra que a es igual a la integral de a hasta b menos la función f de x por el diferencial de x. Teorema fundamental del cálculo. Leibniz y Newton descubrieron lo que se llama desde entonces el teorema fundamental del cálculo, que dice que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. Los términos delta x y delta y permiten estudiar el
cociente delta y entre delta x e interpretarlo como la pendiente de la recta secante y el producto delta y multiplicando delta x, interpretado como el área de la región que hay bajo la función. La primera parte de la ley establece que si defines una función como la integral definida de otra función f, la nueva función es la antiderivada de f. Entonces, sea f una función integrable, f es continua en el intervalo a, b. Entonces, determinamos una primitiva f de f. El segundo paso obtenemos f de b, donde sustituimos en f, x es igual a b. F de a, sustituimos en f, x es igual a a. El paso número 3 y último, calculamos la diferencia, f por b menos f por a. En la integral definida ya no se coloca la constante. Vamos a realizar un ejercicio de ejemplo. Se nos pide calcular la integral que va de 1 hasta 2 de la función x al cuadrado de x. El primer paso es calcular la primitiva de la función, que es lo mismo integrarla. Recordemos la fórmula de integrar una potencia, que dice que debemos sumarle un 1 al exponente y dividirlo entre el mismo. Entonces quedaría de la siguiente forma. X elevado al 2 más 1 es igual a 3 y lo dividimos entre 3. Colocamos la línea que indica los límites de integración. Esto significa que en x debemos sustituir los valores de b, que es igual a 2, y de a, que es igual a 1. Sustituimos y nos queda de la siguiente forma. Y realizamos las operaciones. 2 al cubo es igual a 8 y entre 3. 1 al cubo es igual a 1 dividido entre 3. El siguiente paso es realizar la resta. 8 tercios menos 1 tercio se resta 8 menos 1 es igual a 7 y como tienen el mismo denominador se pasa igual. Entonces nos queda que la integral del intervalo 1 a 2 de la función x al cuadrado de x es igual a 7 tercios. Ahora vamos a realizar otro ejercicio un poco más complejo. Se nos pide calcular la integral que va de 1 hasta 3 de la función 3x al cuadrado más 4 de x. Primer paso es integrar la función. Como ya vimos en el caso anterior, para la potencial debemos sumarle un 1 al exponente y dividirlo entre el mismo. Y para una constante solo se multiplica por x. Entonces nos queda de la siguiente forma. 3x al cubo entre 3 es más 4x. El 3 que divide el 3 es igual a 1, entonces lo eliminamos y nos queda x al cubo más 4x. Ponemos nuevamente la línea que indica los límites de integración. Y sustituimos en esa misma función los valores de a, que es igual a 1, y los valores de b, que es igual a 3. Nos queda 3 al cubo más 4 por 3 menos 1 al cubo más 4 por 1. 3 al cubo es igual a 27 más 4 por 3, 12. Y todo eso le restamos 1 al cubo es 1 más 4 por 1, 4. 27 más 12 es 39. Menos 1 más 4 es 5. 39 menos 5 es igual a 34. Como resultado tenemos que la integral del intervalo 1 a 2 de la función 3x al cuadrado más 4 de x es igual a 34.